Mensaje de la palabra. Ha resucitado. Hoy no hay PowerPoint, así que voy a pedir que cogéis vuestras Biblias. El domingo pasado, Eva nos habló sobre la entrada de Jesús, lo que llamamos nosotros el Domingo de Ramos, ¿no? Esa entrada de Jesús a Jerusalén, que él en ese momento se dejó reconocer como rey, no de un reino militar ni un reino terrenal, sino rey del eterno reino de Dios. Él entró entre aplausos y en muy pocos días después de entrar en Jerusalén, en la misma ciudad, estaría crucificado. Si nosotros miramos muy brevemente lo que pasó entre su entrada a Jerusalén y a lo que encontramos hoy, ¿qué semana pasó? Rápidamente, desde Marcos 11 hasta que cogemos el texto hoy en 15, he estado mirando. Enseña a sus discípulos sobre el reino venidero. Le enseña las profecías que va a resucitar. Enseña en el templo. Se enfrenta con los sacerdotes sobre sus enseñanzas y sobre su hipocresía. Es ungido por una mujer. Celebra la última Pascua con sus discípulos. Les habla de su muerte, les habla de su resurrección y establece la Santa Cena, que la recordamos hace muy poco momento. Pasó la traición de Jesús, dijo que iba a haber traicionado por Jesús, negado por Pedro, y eso pasó. Ora en Getsemaní, entregándose a la voluntad de su Padre, es traicionado por Jesús, es abandonado por sus discípulos, negado por Pedro, es arrestado, llevado ante el concilio, llevado ante Pilato, sentenciado a muerte. Pasa una tortura y una humillación indescriptibles antes de ser crucificado de la manera más terrible en una cruz y finalmente muere. Una semana desde que entró a Jerusalén hasta este momento, muy pocos días han pasado. Como Eva dijo, él entró dejándose ser honrado como rey y muere al final de esa semana. Y es aquí en ese momento donde nosotros vamos a coger el texto que está en Marcos 15, a partir del versículo 40. Dice: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Para esas mujeres que están allí viendo de lejos como Jesús había muerto en la cruz, y más podemos imaginar que ese momento más desmoralizador que han vivido. Habían puesto todas sus esperanzas en Jesús y ahora lo ven allí. Empiezo el relato de hoy porque esas mujeres son los que luego van a aparecer cuando Jesús resucita. Hoy no toco a los discípulos porque ellos no están, excepto Juan, que en su propio evangelio menciona que sí estaba allí en la cruz, sino que esas mujeres que sí habían quedado allí viendo cómo su Señor sufrió y murió. Y ya era, como leemos un poco más adelante, la hora que toda actividad tenía que ir parando, porque era el viernes por la noche, como sabéis, el sábado sería desde viernes al atardecer hasta sábado al atardecer. Entonces tenían que parar toda actividad y todo para ir preparando el sábado. Y además este sábado
posee justo después de la Pascua era muy importante. Dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Se sabe muy poco de José de Arimatea. Solo sabemos que era miembro del concilio, que ese mismo Sanedrín, que esa misma mañana habían acusado a Jesús falsamente de blasfemia y de muchas más cosas. Lucas dice que este hombre no había consentido en el trato que los religiosos tenían hacia Jesús y que era un varón bueno y justo. Juan lo describe así: era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos. Entonces José era un creyente. Él había puesto su esperanza en él como rey mesiánico. Él pensaba que había entrado en los tiempos de la Mesías. Estaba convencido de eso, pero tenía un problema. Tenía más temor al hombre que temor a Dios. Hasta este momento. Yo supongo que a ver eso dio en él una reacción que él quería honrar en la persona en quien él había creído. Porque dice, entró osadamente, con valor, con atrevimiento, con valentía, delante de Pilato, para pedir el cuerpo de Jesús. Ahora sí, los líderes religiosos estarían furiosos con él por dar una sepultura en condiciones a Jesús. Ellos no quisieran eso. Él quería darle un entierro digno. Cuando bajaban los cuerpos después de una crucifixión, el costumbre era o dar el cuerpo a los familiares o la metían en una tumba común o incluso al basurero, si nadie pedía el cuerpo. Las mujeres no iban a poder pedir, ellos no tenían ni voz ni voto. Ellos no podían ir a Pilato a pedir. Y los discípulos no estaban. Este hombre tenía un deseo de honrar a Jesús, pero más allá de la motivación suya, Dios estaba usando toda esa situación para cumplir la profecía. Vamos a mirar un momento en Isaías 53, que nos habla del sirviente sufriente. Y dice en el 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Quiere decir que ese hombre tenía una tumba nueva, era un hombre prominente y tenía el dinero, y pusieron a Jesús en un lugar privilegiado. Entonces fue reconocido en su muerte. En Juan nos dice también que no solo fue José de Arimatea, no sabemos si fue con él a Pilato o simplemente vino después para ayudarle, pero fue también Nicodemo. ¿Os acordáis que Nicodemo era quien visitó a Jesús de noche, que también era miembro del concilio? En Juan 3, es él que tiene esta conversación con él sobre que hay que nacer de nuevo. Y este hombre también estaba con José. Ahora bien, dice en Juan, lo voy a leer, que también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas
según es costumbre sepultar entre los judíos. Los judíos no embalsaban los cuerpos, utilizaban las especias para quitar el olor, porque claro, el cuerpo empezaría a oler y ese enmascaraba el olor malo. Fijaros que Nicodemo tenía unos 100 libras de especias, hecho el cálculo, y son unos 40 kilos de especias. Esa cantidad no se usaba para una persona común, sino para alguien prominente, un rey, un rico. Entonces, aún en los momentos más tristes, el Señor estaba siendo honrado como quien era, rey. Y lo metieron en la tumba, dice, estamos en Marcos todavía, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Y hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Cuando José fue a pedir a Pilato el cuerpo, este se sorprendió porque Jesús había muerto bastante rápido, unos 6 horas. Estaba ahí desde las más o menos las 9 de la mañana hasta quizás las 3 de la tarde cuando expiró. Normalmente una crucifixión podía durar hasta días. Entonces, ¿qué hace Pilato? Dice, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Pregunta al centurión. Ese hombre sí tenía experiencia en ejecuciones, en crucifixiones, en saber, y habrá visto muchos. Y este sí sabía, sin duda, si estaba muerto o estaba vivo. Y dice que sí, que estaba muerto. Para hacer un paréntesis, vamos a fijarnos en la hipocresía muy grande que tenían los religiosos. En Juan dice, capítulo 19, 31, entonces los judíos, pues cuando era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¿Sabéis por qué la querían quitar? Para que podían ir a celebrar Sabbat con la conciencia limpia y no tener allí los cuerpos. El Rey de Reyes y Señor de Señores, y para que se sensaten bien con su liturgia religiosa, pedían que se lo quitasen. Pero el Señor cambia todas las cosas, porque hasta el Señor en eso estaba. Porque vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, el que estaba al lado, y asimismo el otro que había sido crucificado con él. ¿Por qué hicieron eso? Porque para respirar tenían que levantarse y a romper las piernas no podían respirar y ya morirían antes y ya podían quitar los cuerpos. Entonces, pero Jesús dice, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y esa era otra profecía del Señor que decía que ningún hueso le sería quebrantado. Aún en ese momento el Señor está a control de todo. Y también sabemos que la traspasaron para comprobar. Y también hay una profecía en Zacarías 12:10, si lo queréis mirar después, que traspasaron a Mesías. Bueno, hay quienes dicen que Jesús no murió,
sino que se desmayó y entonces luego pues se despertó y todo eso. Hay muchísimas teorías de por qué la resurrección no pasó. Pero vamos a ver, ¿cuántos testigos había? Las mujeres. Las mujeres no tenían, como dije, voz ni voto, no eran nada. Si los evangelistas querían engañar, nunca hubieran elegido a las mujeres como testigos, pero eran ellas que estaban. Pilato, José de Arimatea, estaba con Jesús, lo cogía, lo envolvía en lienzos. Nicodemo y sobre todo el centurión. No hay duda de cuando en el capítulo 46 se roda la piedra que el Señor estaba muerto. Y termina ese capítulo. María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Las mujeres estaban ahí viendo. Y así termina el viernes. Y pasamos luego al domingo. Pero yo siempre me he preguntado qué pasó el sábado. No lo pone. Yo creo que no lo pone a propósito porque seguramente nosotros no tendríamos capacidad de entender qué pasó. Pero me pregunto, ¿qué pasó allí el sábado? Pero el Señor no ha querido decirnos. Entonces, pasamos el domingo. Cuando pasó el día de reposo, es decir, ya había pasado el sábado, ya el domingo por la mañana, ya empezaban todas las actividades, las tareas. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Las mujeres también querían honrar a Jesús con sus especias. Ellas sabían dónde estaba la tumba porque habían estado el viernes. En otro intento de decir que no pasó la resurrección, algunos dicen que las mujeres fueron a otra tumba. Pero si este fue el caso, sería muy fácil mostrarlo. Simplemente dirían, pues no fue ese, era este, y estaría el cuerpo de Jesús. Pero ¿sabe qué? No podían, porque no se habían equivocado y porque no estaba el cuerpo de Jesús. Otros dicen, como leemos en Mateo, que los discípulos robaron el cuerpo. Pero ellos no estaban esperando la resurrección. Ellos se habían huido, y estaban escondidos. Ellos no iban a robar el cuerpo. Además, una semana después, cuando vemos a estos hombres en el libro de Hechos predicar con tanto poder y tanta fuerza como hemos estado estudiando, ¿cuál es la base de su predicación? Es la resurrección de Cristo. Vamos a mirarlo un momento, Hechos 2. Podríamos mirar cualquier capítulo de Hechos, pero Hechos 2. Dice, capítulo 2, 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de su resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Toda su predicación habla de la resurrección. Entonces ellos no podrían haber quitado el cuerpo porque estarían preparados a basar su mensaje en una mentira y basar todo lo que pasaron, sufrir la persecución por algo que sabían que era una mentira. Pues no. Bueno, seguimos. Pero decían entre sí las mujeres, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. La piedra era quitada para ellas entrar, no para Jesús salir. Jesús no necesitaba
salir así físicamente. Vemos en otros momentos que cuando Jesús aparece a los discípulos, aparece, está allí, no necesitaba esa entrada. Era para ellas poder entrar y poder ver y poder testificar. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Cuando entraron en el sepulcro, esperaban ver el cuerpo de Jesús. Aunque Jesús muchísimas veces había profetizado su resurrección, las mujeres no iban a ver la resurrección, iban a ungir su cuerpo. Y ahora iban a tener una sorpresa muy grande. En Lucas dice que cuando entraron vieron que la tumba estaba vacía. Quizás ellas pensaban que alguien lo había robado. ¿Y qué vieron? Vieron un ángel, un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Es totalmente normal que se espantaron. Yo haría lo mismo. Vamos, que ve un ángel y ve que no está Jesús y ve que está abierto la S. No puedo ni imaginar cómo estaban. Pues fijaros, en Mateo dice que los soldados romanos, que también vieron el ángel, o en el caso de Mateo dicen que eran 2, se derrumbaron como muertos. Pero el ángel tenía un mensaje para esas mujeres, que era un mensaje de consuelo de parte de Dios. Fijaros que los ángeles son mensajeros. Los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús y ahora anuncia la gran noticia de la resurrección. Y reconoce su miedo. No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Saben que vienen para buscar a su Señor, pero su Señor muerto. Saben que vienen con todas sus esperanzas por los suelos. Saben que vienen tristes. Y dice, ha resucitado, no está aquí. ¿Qué palabras? ¿Tú imaginas cómo tendría que sentir estas mujeres a escuchar esto? No está aquí. Incluso creo que Lucas, no me quedó bien, que dice, mira dónde estaba. Y estaban los lienzos, justo como tenían que estar, y Jesús había resucitado, pero no una resurrección espiritual, cuerpo físico, había resucitado. Más bien se podría traducir, en vez de ha resucitado, se podría traducir ha sido resucitado. Ha sido resucitado porque era Dios Padre que estaba haciendo justicia, que era Dios Padre que aceptaba el sacrificio de Jesús y aceptaba la expiación por nuestros pecados. Jesús, como dice en Juan 10:18, tiene autoridad para quitar para dar su vida y para tomarlo. Jesús tiene toda autoridad, pero el Nuevo Testamento nos enseña que fue resucitado por el poder del Padre. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó por los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, como nos estaba hablando esta mañana Jonathan, también para nosotros. ¿Y qué hace el ángel? Después de dar esa notición a las mujeres, le da unas instrucciones, le dice que tienen que ir y decírselo a los discípulos. La verdad que los discípulos tenían que haber estado. Jesús los había dicho que iba a resucitar y que iba a Galilea. Él había dicho, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ya se lo había dicho.
Pero ellos por lo menos tenían que estar o en la tumba o en Galilea expectantes, pero no habían creído y no habían entendido. Pero la verdad que no podemos decirle nada, porque creo que nosotros muchas veces tenemos la misma incredulidad. Yo creo que no estaría esperando en la tumba, creo que yo estaría llorando. Pero el Señor es paciente y misericordioso con nosotros y entiende que no entendemos y que no creemos. Y dice, perdona, voy a tomar agua. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros. ¿Por qué dice esto? A sus discípulos y a Pedro. Pedro es un discípulo, ¿no? Es como si yo digo, díselo a la congregación y a Rafa Cabrera que vamos a hacer no sé qué. Pero Rafa, ¿tú eres miembro de la congregación? ¿Por qué nombró a Pedro? Pedro necesitaba escuchar su nombre. Pedro ya estaría, no podemos imaginar cómo estaría Pedro. Totalmente, no sé la palabra en español para describirlo, pero muy mal. Él ya pensaría que había perdido su oportunidad. Pero en decir esto, el Señor muestra que sabe y que cuenta con él. Y todavía cuenta con Pedro, no importa. Bueno, sí importa, pero tiene restauración. Y el Señor hace lo mismo con nosotros. A veces podemos pensar que, bueno, ya pues somos uno del montón, ya nos contamos, ya no, el Señor nos va a dar más oportunidades. Pero el Señor no es así. Él nos extiende la mano, Él nos llama y sabe lo que necesitamos como sabía que necesitaba Pedro. Y las mujeres fueron, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque las había tomado temblor y espanto. Fueron con todas las emociones posibles. Temblor, espanto. En Mateo dice que fueron con temor y gran gozo. Una mezcla de haber experimentado una cosa que no podían explicar, pero también el gozo de saber que su Señor estaba vivo, había resucitado. Estarían temblando y estáticas a la vez. Dice que no decían nada a nadie porque tenían miedo, pero luego sabemos que sí, yo creo que quiere decir, en el camino no decían nada porque sabemos que sí lo dijeron a los discípulos. Y había ese ir y venir de los discípulos a la tumba. Luego incluso Jesús aparece a María Magdalena. Estas mujeres habían visto la cosa más increíble con sus ojos, la resurrección del Señor. Y en todo este texto vemos muchas cosas de Dios. Muchos aspectos de Dios. Uno es su soberanía. En todo el proceso vemos como Dios va orquestando todo, la profecía sobre su muerte, que podríamos ponernos, hay muchas. En un momento que Jesús no podía controlar, pero Dios sí estaba controlando todo, los huesos, la manera de morir, su sepulcro, la tumba, su resurrección. En eso vemos que Dios cumple sus promesas. Es fiel, es soberano. Perece a veces que todo va como ese viernes por la tarde, cuando cerraron la tumba. Que no hay esperanza, que no, pero el Señor es soberano y tiene control.
vemos también la justicia de Dios. En la cruz, Jesús hizo justicia por nosotros. Él pagó por nuestros pecados. Dios, Padre, aceptó el sacrificio una vez por todos. Ya somos perdonados. Si creemos y confesamos con nuestra boca que el Señor es Señor, Él es fiel y nos perdona y nos da salvación, vida eterna. Él hizo esta justicia. No hay otra. No hay otra manera de venir al Señor, sino a través de este sacrificio de Jesús. Pero también hizo justicia por su Hijo, que es levantado de los muertos y lo puso en un sitio de gloria y recibe honra y recibe adoración y recibe todo lo que merece. En otro evangelio dicen que las mujeres lo adoraron. Es lo que Él merece, esto y más. También vemos el poder de Dios. La piedra era enorme, era imposible moverla. Había una guardia que no se podía hacer nada con ellos. Y había la muerte. El Señor estaba muerto. Pero Jeremías 32 dice, ¿habrá algo imposible para mí? Si Cristo ha resucitado, tenemos un Dios poderoso. Y también resucitaremos si tenemos fe en Él. Yo creo que cuando dudamos del poder del Señor, necesitamos mirar este capítulo de la resurrección y recordarnos que Él es poderoso. Ni la muerte, ni el sepulcro, ni todas las cosas malas, ni nada nos puede separar de Él. Y incluso cuando todo va mal, porque muchas veces todo va mal, el Señor puede cambiar y cambie y está con nosotros, aunque no cambien las cosas, está con nosotros. Y también vemos otra cosa que es la paciencia de Dios. En todo y con todos. Empezando desde que Jesús entra hacia Jerusalén en el asno, y la manera que tenemos de no entender quién es, de no realmente entender su reino. Como Él decía, tantas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina junta sus pollos. El Señor ha tenido una paciencia con sus discípulos, incluso con los que enfrentan. Pues el Señor podía haber hecho lo que quisiera y tiene paciencia con las mujeres, con Pedro. Y el Señor tiene paciencia con nosotros, paciencia en nuestra incredulidad, paciencia en nuestro pecado, paciencia en muchos momentos. Tenemos un Dios sumo, poderoso, y a la vez dice, no asustáis, no está aquí, sabe consolar, que de verdad es maravilloso, tenemos un Dios maravilloso. La resurrección es la piedra angular del Evangelio. Como bien ha dicho Jonathan esta mañana, si la crucifixión pagó el precio, pero sin la resurrección no hay esperanza, no hay vida. Es la base del Evangelio. Primero de Corintios 15. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Yo estaba buscando palabras para terminar, pero me emociono y no puedo decir las cosas bien. Entonces he cogido una cita
de un predicador, Martin Lloyd Jones, que estaba predicando un domingo de Pascua. Y aún así me emociono. Dice, esta mañana al echar una mirada a este mundo malo y pecador, no me deprimo, porque no espero nada mejor de él. Cualquier cosa que pudiera estar contra mí, cualquier cosa que pudiera estar ocurriendo en mi propio cuerpo, eso es lo que debo esperar a causa del pecado. Pero aunque yo muera, resucitaré de nuevo. Le veré cara a cara. Le veré como Él es y seré como Él, igual que Él en un cuerpo glorificado, con todo poder renovado. Y estaré viviendo en un reino que es incorruptible e inmaculado, un reino que nunca se desvanecerá. Esa es la esperanza viva de la resurrección. Ese es el mensaje de este domingo de resurrección. Y esa esperanza es absolutamente segura y está garantizada. La resurrección misma lo garantiza todo. Todo enemigo ha sido destruido. Cristo los ha vencido uno por uno. Cristo es nuestro precursor. Él ha ido a preparar un lugar para nosotros y vendrá de nuevo para recibirnos en sí mismo. Reinaremos con Él como reyes sacerdotes, juzgaremos al mundo. Incluso juzgaremos a los ángeles, lo vimos en Hebreo. Esa es la garantía de Cristo y nada puede detenerla. ¿Puede la muerte? Por supuesto que no, porque Él ya venció a la muerte. ¿Puede el diablo? No. Cristo ha vencido al diablo. ¿Puede el infierno? No. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Estamos Corintios. ¿Dónde sepulcro tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo anuncia que Él ha vencido a todo enemigo, ha conquistado todo adversario. Se ha levantado triunfante de la tumba. Ni la muerte, ni la vida, ni el infierno, ni todo lo demás pueden evitar o demorar la venida de su reino en toda su gloria. Solo Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que damos gracias, Señor, por esta resurrección, que tanta cosa y tanta esperanza nos da. Señor, te damos gracias porque tu palabra es fiel, no son historias inventadas, Señor. Gracias porque controlaste todo en ese día. Gracias, Señor, porque por tu poder Jesús es resucitado, por tu poder nosotros también, que creemos en ti, podemos, Señor, tener la certidumbre que vamos a resucitar, vamos a estar contigo, Señor, y solo hay que creer en ti, Señor, y poner nuestra fe, nuestra confianza en ti, aunque no entendemos, Señor. Padre, gracias porque tú eres muy paciente con nosotros, gracias porque nos amas, gracias porque nos tratas con tanta ternura y gracias, Señor, porque estás vivo y esa es nuestra esperanza, Señor. En el nombre de Jesús, amén.